Y bueno, esto que mencionabas de la caída de la matrícula es algo que vemos que ya está pasando ahora. Esta es una proyección que hicimos para el 2030 de una caída del 27% de la matrícula. Este número en realidad surge de algo que ya está pasando hoy, que es que cada vez hay menos chicos inscritos en sala de 3, sala de 4, sala de 5 años, sobre todo debido a la caída de los nacimientos, que bien mencionabas, que en la última década estamos viendo aproximadamente 300.000 nacimientos menos cada año en todo el país. ¿Se pudo analizar en el informe por qué la gente no tiene niños? No. Bueno, no, un poco nos queda por fuera. Sí vemos que es una tendencia de todos modos que está sucediendo a nivel global y en la región. Y por el momento no se están tomando medidas concretas ni en lo que respecta a la cuestión demográfica, que puede ser medidas como por ejemplo incentivo por medio de reducción de impuestos, ciertos subsidios, ciertas facilidades en créditos hipotecarios. ¿De esa manera se puede movilizar? Son medidas que se fueron tomando sobre todo en países europeos, con poblaciones más envejecidas, como para fomentar que la gente pueda tener familias, básicamente. Lo cierto es que acá no se están tomando ese tipo de medidas y tampoco se están tomando medidas concretas en el sistema educativo, que es lo que a nosotros nos compete, y por ese motivo también un poco la idea del informe fue poner sobre la mesa cuáles son las estrategias factibles y que además muestran una efectividad alta para todo lo que tiene que ver con la mejora de los aprendizajes, ¿no? Sobre todo en un contexto como el argentino, en el que vemos que hay dificultades en los aprendizajes, tanto en lengua como en matemática y tanto en el nivel primario como en el secundario. ¿Cómo ha sido la evolución en los últimos años? Porque no veníamos bien, ni en las pruebas PISA, ni todas esas pruebas que son internacionales y demás. No veníamos bien. ¿Cómo está el tema ahora? Bueno, nosotros hoy en día tenemos en tercer grado, ya vemos la primera dificultad, es el primer grado en el que se evalúa. La mitad de los chicos tienen dificultades en todo lo que tiene que ver sobre todo con la comprensión lectora. Son chicos que tal vez saben leer, aprendieron a leer y a escribir, pero no entienden lo que leen. No entienden, exactamente. Y cuando llegan al final de la primaria, vemos que solamente 45 de cada 100 llegan en tiempo y forma, decimos nosotros, que es sin haber repetido, sin haber abandonado, y con los conocimientos necesarios, ¿no? Esta educación de calidad que es fundamental. Dentro de este informe, viste que las distintas jurisdicciones, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires implementó un sistema que ha habido mucha crítica con respecto al tema, de si el niño debe repetir todo el año, si no lo debe repetir, debe dar la materia que da. ¿Ustedes evalúan por jurisdicciones o es general? Bueno, nosotros en general los informes, siempre que haya información disponible a nivel provincia, intentamos analizar qué es lo que sucede en cada provincia en particular. Respecto a lo que mencionabas, justamente hace poco vimos lo que tiene que ver con la terminalidad. Nosotros lo que vemos es que en las últimas décadas Argentina avanzó un montón en cobertura, en acceso al sistema educativo, incluso en terminalidad. Que llegan al fin de qué etapa, secundaria o primaria. Bueno, en primaria es prácticamente del 100% y en secundaria tenemos el 75% aproximadamente que termina la secundaria. Lo que sucede muchas veces es que lo hacen con cierto rezago o que terminan, pero no terminan con los conocimientos que deberían, y ahí el cálculo que tenemos es que solamente 10 de cada 100 llegan en el tiempo teórico y con los conocimientos necesarios en lengua y matemática. Y esta modalidad que implementó la provincia de Buenos Aires de que los chicos no repitan el grado, tan criticada, ¿ustedes pudieron evaluarla? Bueno, todavía no llegamos a tener una evaluación al respecto. De vuelta, vemos esto, que los chicos cada vez llegan más. Al final de la secundaria. Y eso es positivo. Pero cuando vemos el contenido, exactamente, y ahí vemos que se genera una brecha muy fuerte en el paso a un nivel superior o incluso al mercado de trabajo. Pero eso no es algo que viene sucediendo desde hace muchos años. Yo soy una veterana y se me ocurrió estudiar mi tercera, cuarta carrera, cuando ya tenía 36 años. Tenía compañeros muy jovencitos dentro del curso y lo que se notaba, pero carrera de historia, no licenciatura en historia, era que había una falta de comprensión de textos y todo, sobre todo textos tan específicos como son los de la carrera de historia, de cómo se hace historia, etcétera, etcétera. Y yo te estoy hablando del año 1997. Digo, es como que ya venía esto de la comprensión de textos. ¿Es una habitualidad? ¿Se agravó? Bueno, nosotros este índice que te contaba de 10 de cada 100 que llegan al final de la secundaria en tiempo y forma, desde el 2016 viene cayendo el índice. Nosotros teníamos que eran 17, después pasó a ser 16, 13, ahora nos encontramos con 10 según los datos más recientes. Y lo que detectamos también, un poco en línea con lo que mencionás, es, empezamos a estudiar qué es lo que está pasando, si está vinculado tal vez a que los chicos leen menos de lo que leían antes, si está vinculado a las nuevas tecnologías.
Vemos, por ejemplo, que el 37% de los chicos tiene menos de 5 libros en su hogar. Esto, sí, te habla también de cierto hábito lector, incluso en la familia, ¿no? ¿La lectura es necesaria para la fijación de conocimientos? Totalmente, y además la evidencia internacional te muestra que no da lo mismo que los chicos lean en papel, sobre todo en esos primeros Hoy estábamos años, hablando de eso, ¿viste? que lean en una pantalla. Los chicos que leen en papel fijan más el conocimiento, tienen mayor capacidad en comprensión lectora y además disfrutan más de la lectura, lo que no es un dato Es que menor. yo tengo el Kindle famoso. Yo leo en Kindle. Y yo, viste, A mí me encanta. no, A mí me yo no encanta. puedo. A mí me gusta el papel, pero bueno, A sobre mí me todo gusta el papel. para los primeros años de los chicos demuestran eso, ¿no? Que en todo ese desarrollo Es cognitivo como que es me cuesta fundamental el más papel. concentrarme en esa pantalla. Está bien que yo vengo de una etapa, de una generación de lectores. Soy de la generación de los que leen, distinto a la Karina Jelinek. Te hago una consulta. En torno a los datos que ustedes analizan, ¿es en base al sistema público o al sistema privado en torno a eso? Bueno, sí, estos números que les fui diciendo son promedios en realidad, que incluyen tanto al sector privado como público. Sí vemos que hay diferencia en los indicadores educativos. En general, en el sector privado el rendimiento es un poco mejor, más alto. Pero bueno, obviamente teniendo en cuenta todo el contexto, el entorno de los chicos. Con el entorno familiar. Lo bueno es que las pruebas Aprender, que son el dispositivo de evaluación nacional, tiene un cuestionario complementario que te permite evaluar también ese contexto del chico. ¿Cómo son las pruebas Aprender ahora? Bueno, se toman en realidad todos los años, un año a nivel primario, el año siguiente al secundario y así se hace de manera intercalada. Y hace poco, desde el 2024, se retomó la evaluación en tercer grado, que era esta que te mencionaba, a partir de la cual vemos que la mitad no comprende lo que lee, y la idea es que siga evaluándose de manera bienal para poder detectar lo antes posible, Sí, sobre yo todo. me acuerdo ¿no? que cuando éramos... Bueno, te voy a contar lo que me pasaba a mí. Cada 4 meses teníamos, 4 o 5 meses, a mitad de año, teníamos un examen general de todo lo que habíamos aprendido. En la escuela primaria, ¿eh? Me acuerdo que tenías que repasar absolutamente todo. Como mi viejo era docente, nos entrenaba a mi hermana y a mí en respecto a todo lo que teníamos que preparar. Pero digo, era como una evaluación. Eso no se hace más, ¿no? Y no es positivo eso de estar evaluando y estar presente, o es en detrimento de la enseñanza estar tan encima. Claro, no. Ahora las evaluaciones, bueno, quedan más en mano o de cada jurisdicción, que también pueden implementar sus propias evaluaciones, o de cada institución directamente. Pero bueno, nosotros siempre estamos a favor de la evaluación porque además permite tener esa información para hacer el diagnóstico, para hacer el seguimiento, y tanto las evaluaciones nacionales como Aprender, pero también las internacionales como PISA o las pruebas de la UNESCO, que suman siempre información. Ajá. ¿Y cómo ves al gobierno nacional con el tema de la educación en esta etapa? ¿Se puede evaluar cómo está haciendo la educación en estos 2 últimos años? Bueno, sí, en estos 2 últimos años el principal programa del Gobierno Nacional fue el Plan Nacional de Alfabetización, de la mano, que se complementa con los distintos planes jurisdiccionales. Hoy en día, todas las políticas están enfocadas sobre todo en la alfabetización inicial, en los primeros años de la primaria, y todas las provincias están trabajando de alguna manera en esta cuestión, ya sea por medio de entrega de materiales, capacitación a los docentes. Desde Nación hay ateneos, sobre todo para capacitar a los docentes. Pero bueno, muchas veces lo que termina pasando es que en mayor o menor medida, o dependiendo de la capacidad de financiamiento de cada una de las provincias, las medidas concretas que se toman difieren. La buena noticia es que en 2024 tuvimos el diagnóstico, y este año se van a volver a realizar estas evaluaciones, que va a ser como este primer seguimiento, y también vamos a poder empezar a ver si alguna jurisdicción tuvo una mejoría marcada o mayor a otras, y se puede tomar, de ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo esa jurisdicción para tener ese resultado? Una cuestión, dado que básicamente desde el menemismo, año 1995, la educación depende concretamente de la cuestión presupuestaria de las provincias, y está descentralizado en ese sentido el Ministerio de Educación a nivel nacional, establece estos planes nacionales que vos comentabas. Sin embargo, es decir, esto es algo que te lo pregunto con total sinceridad. ¿Sentís que la descentralización aportó, o si no, directamente ha sido una degradación de los controles o de la propuesta educativa que puede tener la Argentina? Bueno, nosotros lo que veíamos hasta el año pasado, por lo menos, es que, como bien decías, la educación está descentralizada. 3 de cada 4 pesos que se destinaban a educación los ponían las provincias, ese peso restante lo ponía Nación, y todo esto en el marco de una ley que estaba desde el 2006, que era invertir el 6% del PBI consolidado en educación. Lo cierto es que a esa meta se llegó solamente en 3 oportunidades, en el año 2009, 2013 y 2015. No se volvió a cumplir, por el momento se derogó. Sí, este año estaba presupuestado un 0,75% del PBI aproximadamente por parte de Nación, el restante por las provincias. En lo que vemos que termina habiendo mucha diferencia es esto, nuevamente, muchas veces en acentuar esas desigualdades de base
que tienen las provincias a la hora de tener que invertir en el presupuesto educativo. Teniendo en cuenta el primer rasgo que habíamos notado, que era esto de la baja de natalidad, que hacia el 2030 las aulas iban a vaciarse. ¿Cuáles son más allá de los incentivos que vos estabas nombrando que se realizan en Europa, cuáles son las políticas que ustedes creen que pueden atraer más alumnos a las aulas, más allá del tema de la natalidad? Porque también yo creo que debe haber una fuga, más allá del tema de la natalidad, de los chicos que, bueno, por H o por B no acceden a la educación, ¿no? Bueno, sí, nosotros las políticas que proponemos acá, y de vuelta, basado en evidencia internacional que se demostró que funciona en otros países, están vinculadas sobre todo a esta reestructuración que va a haber en las aulas, y principalmente en el sector público, con aulas que cada vez van a ser más chicas, con menos alumnos. Okay. Pero eso significa más escuelas. Bueno, muchas veces lo que va a significar o unificar aulas o incluso en algunos casos que se unifiquen escuelas. Esto sobre todo en el sector de gestión estatal. El sector de gestión privado es como otro submundo, podríamos decir, que además depende directamente de esa demanda, de esa matrícula, incluso para los colegios privados con ciertas subvenciones. Y en el caso nosotros lo que veíamos es, bueno, si se unifican aulas, por ejemplo, pasamos de tener un primer grado A, B y C a solamente un primero A. Van a haber 2 cargos docentes que quedan vacantes por estas aulas que se unificaron. Entonces, en esos casos, la mejor medida sería reasignar esas tareas docentes, esas horas de trabajo docente, a programas como, por ejemplo, de tutorías personalizadas para los chicos que tienen ciertos rezagos, también en línea con lo que mencionábamos antes, a parejas pedagógicas, que tal vez hoy en día lo tenemos como más asociado al nivel inicial, pero tener 2 docentes en el nivel primario es una alternativa viable, e incluso a extensión a extensión de la jornada, a que más escuelas cada vez puedan tener jornada extendida, jornada completa. Tal vez en Ciudad de Buenos Aires ya lo tenemos un poco más incorporado, pero lo cierto es que en otras provincias hay una alta proporción de jornada simple todavía. Ah, mira, yo siempre pensé que la simplificación podía complejizar. Ahora, cuando vos decís juntamos primero A, B y C, ¿no? Sí. Vos ahí tenés un aula mucho más compleja, pues tenés distintas características en los alumnos, uno que aprende más rápido, otro que tiene diferencias en el aprendizaje, de todo. Sí, sí. ¿No? También acá creo que, bueno, siempre nosotros hablamos de promedios y los promedios por ahí esconden ciertas diversidades. Es cierto que cuando pasamos de aulas tal vez sobrepobladas de 40, 45 alumnos, si se reduce a 20, bueno, hay beneficios positivos en ese punto. Hay más cercanía del maestro. Exacto, esa personalización del aprendizaje, pero lo cierto es que estos beneficios no son al infinito, podríamos decir, y si nos quedamos con aulas muy chicas, estamos hablando de aulas de 5 alumnos tal vez, bueno, se pierden ciertos efectos positivos también de los chicos. De la sociabilidad. De la socialización con sus compañeros, tal cual. Vos sabés que, aparte yo, que bueno, uno ha atravesado por el tiempo, ¿no? Y te das cuenta, desde la forma en que se dinamiza el aula, ¿no? Cómo se sientan los alumnos. Yo cuando hacía el ciclo pedagógico, que terminé la carrera de Historia, que hice el ciclo pedagógico en la Universidad de El Salvador, empecé a entender lo que pasaba en las aulas, ¿no? Esto de poner los alumnos todos sentados mirando al profesor en el medio, las mesitas que nos ponían cuando éramos chicos, que poníamos 4 pibitos todos juntos, ¿me entendés? Hay como una dinámica dentro del aula que, de acuerdo al ordenamiento y todo lo demás, ¿qué es lo que se está aplicando ahora? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la dinámica más importante que puede tener un aula? Bueno, me explico lo que quiero decir, sí, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Lo cierto es que lo notamos para un informe, para un futuro informe, pero creo que acá es súper válido esto que mencionás de, bueno, hay ciertas dinámicas que si son muy pocos chicos se pierden, y en esos casos tal vez, bueno, antes que tener 3 aulas de 5 alumnos, es conveniente tener una de 15 que también te permite llevar a cabo otro tipo de actividades y de vuelta tener o una pareja pedagógica o un docente que se encargue de alumnos con alguna dificultad o necesidad en particular.